Teoría pura del derecho. Hans Kelsen. Para empezar a hablar sobre la teoría pura del derecho, es necesario responder primero a la pregunta: ¿quién era Hans Kelsen y por qué su trabajo importa tanto en el ámbito jurídico y filosófico? No podemos entender su teoría sin reconocer el contexto en el que surge ni el objetivo que persigue. Hans Kelsen fue un jurista, filósofo y teórico del derecho nacido en Praga en 1881, cuando esta ciudad formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Si te interesa el derecho moderno, es prácticamente imposible ignorarlo. Su vida estuvo marcada por un enfoque obsesivo en crear una teoría que limpiara al derecho de todo lo que él consideraba impurezas: moral, política, religión y cualquier otro elemento que ensuciara su carácter científico. ¿Por qué tanta obsesión con la pureza? Kelsen creía que el derecho debía ser estudiado como un sistema autónomo, independiente de cualquier otra disciplina. En sus palabras, la teoría pura busca describir qué es el derecho, no lo que debería ser. Su método fue profundamente influenciado por el positivismo lógico y las ideas kantianas de separación entre ser y deber ser, un punto clave que exploraremos más adelante. Es importante aclarar algo aquí. Kelsen no estaba diciendo que el derecho no tuviera relación con la política, la moral o la religión. Lo que sostenía era que esas relaciones eran externas al derecho en sí mismo. Dicho de otra forma, la teoría pura del derecho es como un laboratorio esterilizado donde solo se analiza el sistema jurídico, sin contaminación externa. Para entender por qué Kelsen propone esta teoría, hay que ver el contexto histórico. Estamos hablando de una Europa de principios del siglo XX, un continente fracturado por la Primera Guerra Mundial y en el que los sistemas políticos y jurídicos eran tan caóticos como las alianzas internacionales. Kelsen vio cómo los sistemas legales se usaban como herramientas de poder político sin ningún respeto por la coherencia interna del derecho. En 1920, Kelsen fue uno de los principales redactores de la Constitución austriaca, una obra que reflejaba su obsesión por la lógica jurídica y la separación entre derecho y política. La misión de Kelsen era definir el derecho como un sistema normativo autónomo, sin interferencias externas. Para lograrlo, plantea que el derecho debe estudiarse desde una perspectiva descriptiva y científica, dejando de lado cualquier juicio de valor. Para Kelsen, el derecho no debe responder preguntas como ¿es esto justo? O ¿es esto moral? Sino ¿esto es válido según el sistema jurídico? Aquí es donde introduce el concepto de Grundnorm o norma fundamental, una especie de norma hipotética que está en la base de todo el sistema jurídico. Según Kelsen, esta norma no depende de ninguna otra autoridad externa, ni de Dios, ni de la moral, ni de la política. Es la piedra angular de su teoría y la base sobre la cual se construyen todas las demás normas. Ahora que tenemos un panorama claro de quién era Hans Kelsen y qué lo motivó, miremos los fundamentos de su propuesta. Todo sistema jurídico, según Kelsen, se sostiene sobre una base común que él llamó la Grundnorm o norma fundamental. Pero, ¿qué significa esto realmente? La Grundnorm es una norma hipotética que no está escrita ni en la Constitución ni en ninguna ley específica. Es una especie de suposición básica que da validez al sistema jurídico en su totalidad. Un ejemplo sencillo. En un país, el sistema legal podría estar fundamentado en la creencia de que la Constitución es válida y debe ser obedecida. Esta creencia no está sujeta a pruebas ni a demostraciones. Simplemente es aceptada como un punto de partida lógico. Sin esta norma fundamental, todo el sistema jurídico se desmorona porque no habría una base para determinar qué normas son válidas y cuáles no. Kelsen es claro en que la Grundnorm no es más que una construcción lógica. No se puede discutir si es justa o buena, porque su única función es sostener la validez del sistema jurídico. Si el derecho fuera una pirámide, la Grundnorm sería la base invisible que permite que todo lo demás se mantenga en pie. Uno de los aspectos más innovadores es su visión jerárquica del derecho. Imagina una pirámide en la que cada norma está subordinada a otra de rango superior. Así, el sistema jurídico se estructura en niveles. Primero, norma fundamental, Grundnorm.
la base hipotética del sistema. Segundo, Constitución, las normas supremas de un país derivadas de la Grundnorm. Tercero, leyes generales, normas creadas por los legisladores que deben respetar la Constitución. Cuarto, reglamentos y normas específicas, normas de menor rango que regulan aspectos concretos y deben ser consistentes con las leyes generales. Esta estructura asegura que el sistema jurídico sea coherente y no caiga en contradicciones. Si una norma de nivel inferior entra en conflicto con una de nivel superior, automáticamente pierde validez. Por ejemplo, si un reglamento contradice la Constitución, ese reglamento es inválido. Este modelo jerárquico no solo organiza el sistema jurídico, sino que también establece un mecanismo para resolver conflictos normativos. Y aquí hay algo clave. Para Kelsen, la validez de una norma no depende de su contenido moral o político, sino de su coherencia con las normas superiores en la pirámide. Otro elemento importante de la teoría de Kelsen es su concepción del derecho como un sistema dinámico. Esto significa que las normas no son estáticas. El derecho está en constante cambio y evolución. Pero este cambio no es arbitrario. Debe seguir procedimientos establecidos en el propio sistema jurídico. Por ejemplo, para que una ley sea modificada, debe seguirse un proceso legalmente establecido, como el debate y aprobación en el Congreso. Este enfoque dinámico es lo que permite que el derecho se adapte a nuevas circunstancias sin perder su coherencia interna. En palabras de Kelsen, el sistema jurídico es un organismo vivo, pero regulado por reglas que garantizan su estabilidad y validez. Esta dinámica controlada es lo que diferencia al derecho de otros sistemas normativos, como la moral o la religión, que no siempre cuentan con procedimientos claros para cambiar sus normas. Un punto que siempre genera polémica es su insistencia en separar el derecho de la moral. Para él, el derecho es un sistema autónomo que no debe estar subordinado a valores morales. Esto no significa que el derecho sea inmoral o que Kelsen ignore la importancia de la ética en la sociedad. Simplemente, argumenta que la moral pertenece a un ámbito distinto y no debe interferir en el análisis jurídico. Por ejemplo, una norma puede ser válida aunque muchos la consideren inmoral. Piensa en una ley que permita algo controversial, como la pena de muerte. Para Kelsen, lo importante no es si esa ley es justa o injusta, sino si es válida dentro del sistema jurídico al que pertenece. Esto puede parecer frío o mecánico, pero es un punto crucial para entender su teoría. Según Kelsen, mezclar derecho y moral solo genera confusión y compromete la objetividad del análisis jurídico. La obra de Kelsen marcó un antes y un después en la filosofía jurídica. Su enfoque casi científico redefinió la manera de analizar y entender el derecho. Algunos de los aportes más significativos incluyen la sistematización del derecho. Kelsen ofreció una metodología clara y ordenada para estudiar los sistemas jurídicos. Su modelo de la pirámide normativa permitió una comprensión más estructurada del derecho, algo fundamental para la enseñanza jurídica y la práctica profesional. El constitucionalismo moderno. La teoría pura del derecho contribuyó directamente al desarrollo del constitucionalismo. Kelsen fue uno de los principales artífices de la Constitución de Austria, que estableció un modelo de tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, un esquema que inspiró sistemas legales en todo el mundo. La base para el positivismo jurídico contemporáneo. Junto con autores como Herbert Lionel Adolphus Hart, Kelsen consolidó la tradición del positivismo jurídico, enfatizando que el derecho debe estudiarse como un fenómeno normativo autónomo, independiente de consideraciones políticas o morales. La internacionalización del derecho. Kelsen también se interesó por el derecho internacional. Proponía que este debía ser un sistema jerárquico único, con la paz mundial como su norma fundamental. Aunque esta idea fue más idealista que práctica, influyó en la creación de organismos como las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. ¿Demasiado puro para la realidad? Para los críticos, la separación entre derecho y moral era problemática. Autores como Ronald Dworkin argumentaron que ignorar la dimensión moral del derecho lo despoja de su capacidad para abordar cuestiones fundamentales de justicia.
En un mundo donde las leyes pueden ser utilizadas como herramientas de opresión, ¿es realmente posible estudiar el derecho sin evaluar su contenido moral? La Grundnorm fue objeto de múltiples ataques por su naturaleza hipotética. Filósofos como Alf Ross la consideraban una ficción innecesaria. Para algunos, este concepto era un intento de justificar la validez del derecho sin abordar preguntas fundamentales sobre su origen social o político. Aunque la teoría de Kelsen es profundamente influyente en la academia, muchos la consideran demasiado abstracta para ser aplicada directamente en la práctica jurídica. Los abogados y jueces enfrentan dilemas éticos y contextuales que no pueden resolverse con una aproximación puramente normativa. Su visión de un sistema global regido por normas universales fue considerada utópica. Las relaciones internacionales, dominadas por intereses políticos y económicos, rara vez se ajustan al modelo jerárquico propuesto por Kelsen.